Hola a todos. En esta lección vamos a continuar con la vista de clientes y el controlador de clientes. Ya creábamos un cliente y vamos a pasar al siguiente, que es leer un cliente. En la vista de productos, a la hora de leer un cliente, vamos a buscar, crear, leer un cliente. Lo que hacíamos era cargar el controlador y darle a la propiedad leer el ID producto que habíamos creado. Entonces en la vista de clientes, aquí, vamos a decir leer un cliente. Vamos a necesitar el controlador. Y vamos a trabajar en un try. Vamos a crear el controlador. Y lo vamos a liberar. Siempre traten de recordar de liberarlo. Y lo que vamos a hacer es al controlador, en leer le vamos a pasar el ID cliente, que es la variable temporal. Ahora nos vamos a ir a leer en el controlador. Aquí estoy en leer. Bien, en leer, cuando recibo el ID, en el modelo lo cargo en una entidad temporal y desde esta entidad temporal cargo directamente el formulario. Ya estaba definido. Ahora lo que vamos a hacer es en el botón de editar, vamos a hacer un clic y vamos a revisar cómo teníamos en la vista de productos. En la vista de productos, en el botón editar, lo que hacíamos era definir un ID de producto, leerlo y cambiar a la página. Entonces en la vista de cliente vamos a hacer lo mismo. ID cliente, vamos a cargar el 1, que es el único que tenemos. Vamos a pasar leer y vamos a irnos en nuestra página 1, que es donde están los datos. Voy a ejecutar y vamos a probar. Tenemos de clientes un solo cliente, que tiene el ID número 4. Voy a clientes, le doy a editar y no me está mostrando los datos. Esto es porque aquí le puse el 1 y el ID de mi cliente, porque ya he hecho varias pruebas, es el número 4. Vamos de nuevo, clientes y editar, y no me está cargando el cliente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y de cliente 4 me voy a leer, y en leer le paso el ID de cliente, en leer recibo el ID, y en leer tengo ID. Muy bien, aquí el error que estoy teniendo es el mismo que tenía con los productos. Estoy cargando todo, pero no estoy devolviendo el cliente. Así que aquí abajo voy a poner result y voy a devolver la entidad temporal. Ahora debería estarme cargando mi cliente. Vamos a cliente, voy a editar y ya me carga mi cliente. Ahora faltaría procesar la modificación del cliente. Muy bien, en la vista de productos vamos a buscar el de leer, ya está, el de actualizar, me carga la entidad y se la paso. Entonces en la vista de clientes me voy a ir en actualizar, actualizar un cliente, voy a hacer lo mismo que hice con crear cliente y le voy a hacer unas modificaciones. Aquí en lugar de crear va a ser actualizar, y aquí el ID va a ser igual al ID cliente, que es la variable temporal. Entonces ahí estoy cargando y me está faltando en la parte del botón. Voy a seleccionar el botón de guardar. Dentro de las validaciones estoy viendo si el ID de producto es 0, crea, y si no, actualiza. Entonces vamos a hacer lo mismo. En el formulario, en el botón de guardar, vamos a validar aquí si
ID cliente es igual a 0, entonces me crea el producto. Si no, actualizar. Otra cosa que vamos a hacer es tab page y nos vamos a la lista principal con un show. Y también limpiar para asegurarnos que todo esté bien. Y en limpiar me estaría faltando agregar que el ID cliente sea igual a 0 para resetearlo. Y ya tengo mi validación. Voy a ejecutar y vamos a hacer una prueba. Muy bien, aquí tengo en clientes, cargo mi segundo cliente, le voy a agregar mi apellido. Y al darle guardar se debe modificar y llevarme a la lista principal. Se guarda y me dice la columna domicilio no existe. Bien, abortar todo esto para cerrar. Aquí tengo domicilio. Vamos a actualizar. Paso al controlador y aquí tengo domicilio. Bien, vamos a revisar la base de datos. En DDL tengo nombre domicilio. Domicilio, 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 domicilio. Y estoy otra vez con la tabla productos y mi tabla se llama clientes. Vamos de nuevo. Voy a clientes, voy a editar, voy a agregar el apellido, voy a guardar y me trae la lista. Quiere decir que si actualizo mi cliente en la parte de datos, actualizo y ya está modificado. Estaría funcionando. Nos queda ahora la parte de eliminar. Vamos a revisar que el eliminar diga clientes. En la vista de productos, en el botón o en el procedimiento de eliminar, vamos a buscar, acá está actualizar, aquí está el de eliminar. Lo que hago es hacer un mensaje de advertencia cuando voy a borrar y en base a eso borrar. Me voy a copiar todo esto para simplificar el código. Me voy a la vista de clientes, voy a detener ahí, vamos a esconder este y aquí le vamos a decir eliminar un cliente. Y aquí vamos a modificar. El controlador va a ser de cliente controlador. Al crearlo voy a crear el controlador de cliente, eliminar cliente, eliminar el cliente elegido y simplemente paso. ¿Y qué estoy pasando acá? ID cliente, que es mi variable. Limpio y después volvería a actualizar la lista. Me voy al controlador de clientes y simplemente lo paso. Si de ahí me voy al modelo, estoy borrando desde cliente donde recibo por el ID. Ahora, en la vista del formulario de productos, me voy a la página 1, en el botón eliminar habíamos configurado cómo eliminar un cliente, simplemente seteando el ID del producto y procesando el eliminar. Vamos a ir a la vista de clientes, vamos a el botón de eliminar y en el evento on click vamos a hacer lo mismo. ID cliente y en este caso el 4 es el que tengo y simplemente eliminar. Vamos a ejecutar para probar si esto funciona. Voy a la ventana de clientes, le doy a eliminar y me pide confirmar. Si le digo que no, no debería borrarse. Verifico mi base de datos y no se ha borrado. Ahora si le doy a eliminar y confirmo que quiero eliminar, no hay errores y en mi base de datos debería desaparecer y ya no tengo ningún cliente más. De esta forma ya tenemos las 4 operaciones básicas con el formulario de clientes. Nos queda procesar la lista más adelante. Sean pacientes. Los espero la próxima clase.